Bueno, Pastor Guillermo, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia, sobre la gracia irresistible, Pastor? Bien, hermano Juan, esta doctrina de la gracia irresistible es una doctrina que se encuentra a través de todas las páginas de las Sagradas Escrituras, donde nos deja ver precisamente cómo esa gracia salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo es una gracia que llega a sus escogidos de una manera irresistible, de una manera eficaz. Por eso también esta doctrina se le conoce con otros nombres. Se le conoce también como el llamado irresistible o el llamado eficaz. Estamos hablando que la gracia de Dios llega entonces a operar por medio del Espíritu Santo a los escogidos en el tiempo y en el momento que Dios ha dispuesto soberanamente para que se aplique de una manera eficaz en ellos y que esa obra de gracia no sea resistida por ese pecador, sino que esa obra de gracia sea recibida y abrazada en el momento de ese llamamiento que Dios hace de una manera eficaz. Así que la Biblia nos enseña, queridos oyentes, con respecto a esta doctrina, que hay dos clases de llamados a la fe y al arrepentimiento. La Biblia nos muestra que hay un llamado general y hay un llamado particular a sus escogidos. Y este último llamado a la salvación a sus escogidos es irresistible. Es decir, que cuando Dios llama a uno de estos pecadores que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Él no puede resistirse al ofrecimiento de su gracia. Hay que tener en cuenta, queridos oyentes, que el llamado general o el llamado universal del Evangelio es aquel por el cual Dios sinceramente llama y manda a toda persona que escucha el plan de salvación en su Hijo Jesucristo, lo manda al arrepentimiento de sus pecados, a creer en Cristo y ser salvo. Pero ese llamamiento que Dios hace sincero a todo pecador es un llamamiento externo que no todos van a responder a ese llamado. Jesucristo por eso enseña y concluye en una de sus parábolas en que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces hay un llamado general, pero también hay un llamado particular a unos escogidos que son los que no van a resistirse a esa gracia, a ese llamado de gracia a la salvación en Cristo. Es precisamente en esta parábola de Mateo 22:14 en que vemos ese llamado tanto general como también ese llamado particular. Muchos son los llamados, es el llamado general, pero pocos los escogidos, es decir, los que escuchan y responden positivamente al llamado del Evangelio. Esos no pueden resistir la gracia de Dios. Así que por eso, queridos oyentes, es importante que nosotros meditemos por qué cuando se predica el Evangelio, estando en un mismo lugar, las mismas personas escuchan el mismo mensaje del Evangelio, pero solamente unos pocos se convierten y otros no. Es porque la gracia de Dios opera irresistiblemente solo en aquellos que Él ha escogido. Y cuando Él los llama de manera irresistible, entonces ellos responden de manera eficaz. Así que el llamamiento eficaz o irresistible viene cuando el elegido es mediante la operación del Espíritu Santo llamado para creer y arrepentirse, para creer en la obra de Cristo y reconocer su pecado y arrepentirse.
Y la operación del Espíritu Santo asegura una respuesta eficaz, es decir, una respuesta segura, una respuesta positiva a ese llamado. No se puede resistir el que ha sido escogido a esa gracia, a ese llamado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4, si usted, querido oyente, está en casa, tiene a mano su Biblia, puede mirar ahí en Hechos 17, 1 al 4. Dice ahí la escritura: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fueron a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Note, Pablo predicó a todos, pero dice, y algunos de ellos creyeron. Llegaron a la sinagoga, ya estaban todos escuchando el mismo evangelio, pero dice, algunos, solo algunos de ellos creyeron allá en Tesalónica y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Esa predicación en Tesalónica que hemos registrado aquí en Hechos 17 es de la que Pablo nos habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y 5. Y Pablo, cuando le escribe ya a la iglesia que se conformó allí en Tesalónica por la predicación que se hizo del evangelio allá en la sinagoga que nos acaba de decir el libro de los Hechos, dice entonces Pablo en su carta a los tesalonicenses, a ese grupo de los que creyeron, les dice, porque conocemos, hermanos, verso 4 y 5 del capítulo 1, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo es que Pablo dice, hermanos oyentes, cómo es que Pablo dice que él conoce la elección de los cristianos de Tesalónica? ¿Será porque Dios le reveló un listado de los elegidos? ¿Será porque Pablo pudo subir al cielo y se le entregó entonces la lista de los elegidos de Dios, vio sus nombres? No, claro que no es así. Él nos dice cómo sabía que ellos eran elegidos, y lo dice en el versículo 5, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo sé, hermanos, de vuestra elección en Dios. ¿Por qué? Porque el llamamiento de gracia es irresistible o eficaz. El llamamiento universal que se hizo a todos los que estaban en la sinagoga en Tesalónica solamente fue irresistible para los elegidos. Y como esos elegidos fueron los que creyeron y fueron los que conformaron la primera iglesia en Tesalónica, por eso Pablo dice, yo sé que ustedes son los elegidos de Dios, porque cuando él predicó el evangelio, la obra de Dios se aplicó a ellos como elegidos y no resistieron el llamado a la fe y al arrepentimiento, y esos pecadores fueron nacidos de nuevo y creyeron y abrazaron a Cristo, y por eso ellos conformaron la primera iglesia allá en la ciudad de Tesalónica. Eso es lo que enseña la Biblia, queridos oyentes, acerca de esa gracia irresistible. Es esa operación poderosa del Espíritu Santo llamando mediante la predicación del evangelio a sus escogidos, y esos escogidos cuando escuchan la voz del evangelio
no pueden entonces resistirse a ese llamado a la fe y al arrepentimiento y corren para ser salvos, para que su alma no se arruine en el infierno. Y ellos entonces son reconocidos como los elegidos de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5. Entonces, por eso es que él dice, yo conozco de vosotros, hermanos, vuestra elección en Dios. El llamamiento irresistible o eficaz es el llamamiento que llega al alma de un pecador escogido, no solamente en palabras, sino como dice el texto, acompañado por la obra regeneradora del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, que levanta al que está muerto en delitos y pecados, al pecador muerto le da vida y al mismo tiempo lo trae a Cristo, dándole la fe y abrazando a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso entonces es que el apóstol Pablo habla de que la palabra no llegó a los de Tesalónica como una palabra común y corriente, sino en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ellos, los elegidos de Dios, por el poder del Espíritu, creyeron y tuvieron certeza de la predicación del Evangelio y abrazaron a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia respecto a la gracia irresistible, queridos oyentes, hermano Juan. Gracias, Pastor Guillermo. Muchas veces las personas se preguntan, bueno, hablar de la gracia irresistible no aparece de esta forma, con estos términos en las Sagradas Escrituras. Pero qué bueno que nos pudiéramos ilustrar a ellos de que sí existe la gracia irresistible en el texto bíblico y qué bueno que nos puedan decir, pastor, algunos textos que están en las Sagradas Escrituras y que de allí se infiere la gracia irresistible, pastor. Muy bien. Bueno, vamos a mirar algunos textos de la palabra que vale la pena que usted revise y si usted, insisto, querido oyente, tiene a mano su Biblia, de una vez abra su Biblia y mire conmigo el texto. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 30. En este pasaje podemos decir que se encuentra lo que algunos han denominado el ordo salutis o el orden del plan de salvación o del decreto eterno de salvación. Y aquí entonces se muestran los diferentes eslabones de una cadena que desemboca precisamente en la glorificación del pecador que ha sido escogido por Dios. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó. Entonces aquí está el primer eslabón, la elección en la eternidad, la elección soberana de Dios en la eternidad para salvación. Dice a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está el llamado irresistible que estamos hablando. A estos también llamó. Cuando la gracia de Dios alcanza a esos predestinados mediante la predicación del Evangelio, ese llamamiento del Evangelio es irresistible. Dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vamos a analizar un poco el texto, queridos oyentes. Pablo dice que a quien Dios ha predestinado, Dios también llama. Y es importante aquí remarcar que Dios es el que hace todas las cosas aquí en este texto. Dios es el que lo hace. Y el hecho mismo de que esta actividad, de que esta obra sea adscrita
a Dios y no al hombre, es que esta actividad está dada como un llamamiento que hace Dios, y esto ciertamente indica o fuertemente implica que esta actividad divina precede a cualquier actividad humana. Es decir, es importante notar que es Dios el que llama. No es el hombre el que va a Dios, no, Dios es el que llama. Por eso hablamos de que la obra de Dios precede a cualquier respuesta salvadora de un pecador. ¿Y por qué yo digo esto? Porque es importante hablar de esto, queridos oyentes. Bueno, porque el llamamiento es algo en que usted responde y no al revés. Dios es el que nos llama y nosotros como pecadores somos los que respondemos a esa gracia que Él nos muestra a través de su llamamiento. La salvación no es Dios respondiendo a algo que nosotros hacemos. No, es nosotros respondiendo a algo que hace Dios. Dios llama a algo, lo que implica que la persona llamada responde y que ese es el orden. Dios primero es el que llama, y ese llamamiento de Dios al pecador que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, como dice también en Efesios, que ya lo estudiamos, ese llamado para ese predestinado se hace eficaz. La gracia salvadora que se revela en el Evangelio es irresistible, y por eso ese llamado es eficaz. Obviamente ustedes pueden ver ahí, queridos oyentes, que Pablo no se está refiriendo aquí a un llamamiento general. Ahí no está hablando de un llamamiento general a todo el mundo, o un llamamiento universal que llega a todos los que escuchan el Evangelio. Porque note que aquí los que son llamados, dice el texto, también son justificados, y dice que los que son justificados también son glorificados. Así que estamos hablando de los salvos. Entonces, eso es importante que usted lo note. Él llama en ese sentido, también justifica, y no se puede decir eso de toda persona. No se puede decir de todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio en un sentido general, sino que es solamente aquellos que son objetos de esa gracia irresistible. Los que fueron predestinados fueron llamados, y como fueron llamados, entonces la gracia irresistible les dio el don de la fe, el don del arrepentimiento, abrazaron a Cristo, creyeron, fueron justificados. Por eso dice, y a los que llamó también justificó, y los que son justificados en Cristo tienen vida eterna. Y por eso dice, y a los que justificó también glorificó. Entonces ese texto también es importante y nos está hablando de la gracia irresistible. O recuerde que también esta doctrina también toma el nombre de llamado irresistible o llamado eficaz. Otro texto, vamos a otro texto de la Escritura, que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él está describiendo lo que es la esencia de su predicación. Así que yo quiero que usted note, querido oyente, el texto dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y luego dice Pablo, y empieza a hablarnos de una respuesta a esa predicación del Cristo crucificado. Y entonces note lo que dice el verso 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, subrayemos en nuestra mente eso, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues note que aquí está la predicación universal del Evangelio de Cristo. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado.
y lo predicamos a toda criatura, a los judíos ciertamente, a los griegos también. Para los judíos, dice Pablo, tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, los que son objetos de esa gracia irresistible, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, querido oyente, usted puede ver aquí, por un lado, tenemos aquellos para los que el evangelio es una locura y un tropezadero. Ellos escucharon el evangelio como todos los demás. Ellos escucharon un llamado general, la invitación a creer, a arrepentirse. Pero para ellos fue tropezadero, para otros, dice Pablo, fue una locura. Pero por otro lado, note, querido oyente, hay unos para quienes el evangelio es el poder y la sabiduría de Dios, y también son descritos aquí como aquellos que son llamados. Así que el llamado en ese sentido no es de todos los que han oído el evangelio, sino solo aquellos que son salvados por la predicación del evangelio. Y una vez más, lo veremos en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento, vez tras vez, el uso de ese término llamamiento, llamado, los llamados. Y vemos que eso se refiere únicamente a los creyentes. El Hijo de Dios es llamado no solamente en el sentido general, sino que es en el sentido especial, en el sentido eficaz. Así que es importante que nosotros notemos que hay aquí claramente una inferencia a esa gracia irresistible que es cuando opera el poder de Dios, la agencia del Espíritu Santo en un pecador que ha sido elegido soberanamente por Dios y no puede resistirse, y él reconoce el evangelio como poder de Dios, sabiduría de Dios. Y al seguir hacia adelante leyendo, él pone como igual a los llamados como a los escogidos en este contexto. Mire el versículo 26 y 27. Me dispensa, pastor, hacemos la pausa y luego seguimos explicando el texto a que nos hace referencia el pastor. Vamos a la pausa. Y antes de la interrupción, él nos iba a hablar de otro texto. Seguimos, pastor Guillermo, sobre estos textos que nos habla la Biblia de la gracia irresistible. Gracias, hermano Juan. Pues, hermanos oyentes, les decía entonces que en este texto de 1 Corintios 1, 23 y 24, en el verso 26 y 27, se nos remarca cómo estos creyentes, de los cuales se ha dicho con claridad que ha operado una gracia irresistible, porque para ellos Cristo no es tropezadero, para ellos Cristo no es locura, sino que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya más adelante, en este verso 26 y 27, Pablo habla de ellos entonces también como los llamados. Dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo que quiero remarcar aquí en esta última parte es que siempre los creyentes serán identificados como los que han sido llamados de esa manera especial, irresistible, como en Romanos 1.6, en Gálatas 1.6 se refiere a los creyentes como los llamados, y así podemos seguir muchas referencias en una concordancia de su Biblia. Y vamos a mirar otro texto que quiero remarcar, ese llamamiento, que es 2 de Timoteo 1.9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos. Entonces note que una vez más se habla de los salvos como llamados. Aquí dice aquí quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Y con qué? Dice según su propósito. Dice no conforme a nuestras obras, sino según el propósito soberano de Dios y el plan de gracia, de salvación. Por eso hablamos de ese llamamiento de gracia irresistible. Esa gracia irresistible que Dios opera en el momento en que llama a sus escogidos para salvación, para arrepentimiento, para fe en Jesucristo. No es posible resistirnos al poder de la gracia salvadora de Dios en Cristo cuando somos llamados por Él, cuando nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser objetos de su gracia salvadora. Así que es importante que nosotros notemos cómo esta doctrina es una doctrina que, como les decía, corre por la Escritura de una manera muy abundante, de una manera muy clara, sino que muchas veces pasamos por encima de estos conceptos, de estos términos, llamamiento, gracia, de una manera demasiado rápida y no captamos entonces esta gran doctrina de la gracia irresistible. Y si quisiéramos ver algo en el Antiguo Testamento, un pasaje que nos ayuda es el pasaje de Ezequiel, capítulo 36, 26 y 27, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que esta promesa de Dios en cuanto a la manera como Él obrará en su pueblo que ha escogido desde antes de la fundación del mundo para atraerlo a sí mismo y hacerlo objeto de su gracia. Son pasajes que nos dejan ver claramente que eso será posible mediante la acción poderosa de la gracia irresistible de Dios. Porque aquí dice que el mismo Espíritu Santo operará un cambio en nuestro corazón. Nos dará un corazón nuevo. Por eso no podemos resistirnos al llamado del Evangelio, a la gracia que nos presenta Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Él opera con poder en nuestro corazón, cambiando nuestro corazón para tener una nueva inclinación hacia Dios. Dice verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, note, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, es esta operación poderosa de Dios en sus escogidos, es la que hace que cuando se escuche el mensaje del Evangelio, se escuche el plan de salvación por sola gracia en Jesucristo, esa gracia que Dios ofrece se vuelve a nuestro corazón irresistible. ¿Por qué? Porque su mismo espíritu hace que andemos en su voluntad, que andemos en su plan, en su propósito, en sus estatutos, en sus preceptos, y los pongamos por obra. Es por eso que la obra de Cristo se convierte también en una obra eficaz en aquellos que han sido escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dice la carta de Pablo a los Efesios. Y podríamos mencionar otros textos, querido hermano Juan y oyentes, pero pues en virtud de que debemos avanzar en otros asuntos y por el tiempo, creo que con estos ya podemos tener una idea, querido hermano Juan, clara acerca de lo que la Biblia nos dice y los textos que tenemos acerca de esta gracia irresistible. Y permítame añadir uno más que se me está escapando, Sí, señor. que es el Evangelio de Juan en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús dice que nadie puede venir a mí
si el Padre no lo trajere. Entonces aquí hay dos cosas importantes. La primera es la inhabilidad total del pecador. Dice, nadie puede venir a mí. O sea, el hombre jamás puede tener iniciativa de volverse a Cristo, porque está muerto en delitos y pecados, como ya lo hemos visto claramente en las Sagradas Escrituras. Un muerto no puede moverse, un muerto no puede actuar. Un muerto dice que está, la Escritura dice que está inclinado solamente al mal, que sus pensamientos de continuo son solamente el mal. Así que él no puede inclinarse, y por eso dice el Evangelio de Juan en este capítulo 6, dice claramente que es imposible entonces ir a Cristo si el Padre no nos lleva. ¿Y cómo nos lleva el Padre? Bueno, nos lleva mediante la operación de su Espíritu, haciendo esa obra regeneradora, cambiando nuestro corazón, es para que al escuchar el llamado del Evangelio, demos una respuesta positiva a ese llamado y respondamos afirmativamente mediante el ejercicio de esa gracia irresistible. Excelente explicación, Pastor Guillermo. Qué bueno, amigo, que puedan volver a escuchar este contenido y precisar el texto que el Pastor nos ha indicado. Bueno, Pastor, bien interesante toda esta exposición. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener claro, como que nos pudiera sintetizar, porque todo ya nos lo ha indicado, pero qué bueno que pudiéramos precisar cuál sería la importancia de la enseñanza, de la doctrina, de la gracia irresistible y su propósito, Pastor Guillermo. Bueno, empecemos por hablar de la importancia de esta doctrina de la gracia irresistible. Bueno, la importancia de esta doctrina de la gracia irresistible es bastante amplia, diría yo, en cuanto a lo que tiene que ver ya en lo que es la vida de la iglesia y lo que es incluso el ministerio cristiano. ¿Por qué? Bueno, pues porque en efecto debemos nosotros considerar que cuando entendemos esta gran doctrina, debemos darnos cuenta que no se trata de convencer al pecador, no se trata de tener una capacidad o una personalidad cautivante para que podamos convencer y persuadir a la gente de que crea, sino que lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, predicar la gracia de Dios en Cristo, el plan de salvación que se nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, y que esa palabra, que es el instrumento a través del cual Dios llama, como dice en Romanos, que la fe es por el oír la palabra de Dios, que una exposición clara de las Escrituras sea entonces la que el Espíritu Santo use para encontrar a sus escogidos y para dejarles ver esa gracia de Dios y que irresistiblemente entonces sean llamados a la fe y al arrepentimiento. Entonces, la importancia de la doctrina es no confiar en nuestros recursos, es no confiar en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en saber que no se trata de estímulos, de estrategias, de iniciativas de parte nuestra, de métodos que implementemos en el culto, en la iglesia, para llamar la atención, para convencer a las personas, para mover sus sentimientos, para que nosotros seamos los artífices de esa conversión, sino que sea realmente la agencia del Espíritu Santo la que opere en el pecador que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo
y que se ha convertido en fe y arrepentimiento genuinos. Entonces creo que esa es la importancia de esta doctrina. Y si quisiéramos hablar del propósito, querido hermano Juan y oyentes, considero que el propósito principal de esta doctrina, como todas las grandes doctrinas cardinales reveladas en las Escrituras, es la gloria de Dios. Dice Romanos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo en Efesios nos dice que la salvación es por gracia mediante la fe, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la doctrina de la gracia irresistible es una doctrina que nos lleva realmente a darle la gloria a Dios en la salvación de los pecadores, en que ninguno hemos podido llegar a los pies de Cristo porque hayamos aportado algo, porque hayamos tomado alguna iniciativa de parte nuestra, porque hayamos aportado en algún sentido algo para convencer a un pecador y llamarlo y que crea en el Evangelio. No. Es la obra de Dios la que ha convencido. Es la obra de Dios la única que puede hacer que el pecador muerto en delitos y pecados viva y que la gracia de Dios opere de una manera eficaz cuando después que el Señor le da vida, escuche la gracia que hay en el Evangelio y corra afanosamente a Cristo y lo abrace en fe y arrepentimiento. Entonces, ese aspecto, hermano, considero que es importante remarcarlo, sobre todo en estos días en que muchas veces se ha enfatizado más la obra humana, se ha enfatizado más la participación del hombre, el ejercicio de su capacidad, el ejercicio de su voluntad, de su libertad, y se ha enfocado más en el hombre y sus capacidades. Es importante remarcar que la gracia de Dios nos habla precisamente de que Dios es el autor de la salvación de principio a fin, y esta gracia irresistible, pues obviamente nos dice que si esa gracia irresistible no opera, pues el hombre muerto en delitos y pecados nunca podrá volverse a Cristo en fe y arrepentimiento, y ningún otro hombre, por más sabio que sea, por más buen predicador que sea, podrá convencer a un pecador de que se arrepienta. Solo la gracia irresistible llevará al pecador a los brazos de Cristo para que sea salvo. Gracias, Pastor Guillermo. Tenemos unos 2 minuticos, pero quisiera contestarle, o que el pastor le contestara esta inquietud a la hermana. A ver, aquí está un momentico. Bueno, se me fue acá. La hermana nos dice, pastor, dice, lo que están enseñando suena a que Dios misericordioso no lo fuera. Pues ustedes se están presentando como un Dios que hace discriminación. Entonces, ¿para qué esforzarse en agradar, ser obediente al Señor si se corre el riesgo de no ser seleccionado? ¿Y para qué predicar a toda persona que Dios no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento? Otra cosa, ustedes están seguros que son escogidos. ¿Por qué? Dice ella, pues a mí me parece una inquietud muy válida, muy oportuna al tema. Sin embargo, hermana, ya lo hemos explicado en varias oportunidades. Yo, antes de que el pastor le aclare esta pregunta, le invitaría a que examine todos los 4 programas anteriores que indiqué al comienzo del programa, que se echara un estudio sobre los cánones de Dort,
y desde luego que el pastor le va a absolver esta inquietud que, como reitero, ya se ha aclarado, pero claro, estamos en el deber de poderle aclarar esta inquietud a la hermana. Pastor, ¿qué le decimos? Bueno, querida hermana, su inquietud es legítima y, y en verdad pareciera a primera vista que diera esa impresión lo que estamos explicando acerca de esta doctrina de la gracia irresistible. Pero como dijo el hermano Juan, querida hermana, en las escrituras es muy claro que en efecto Dios es soberano y debemos nosotros reconocer claramente como Él nos dice en Romanos capítulo 9, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si dependiera realmente del hombre algo en la salvación, todo quedaría por tierra y todos nos condenaríamos, hermana, justamente en el infierno. Es más bien precisamente por esta gracia de Dios de la que estamos hablando que tenemos esperanza de que Dios en su gracia haya escogido un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso predicamos el Evangelio a toda criatura con la esperanza de que encontremos a esos escogidos, con la esperanza de que es Dios el que por su Espíritu Santo convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Es por eso que tenemos la esperanza también de que nosotros hayamos sido objetos de ese plan de salvación, porque la misma escritura nos dice que los que perseveran hasta el fin es porque hacen parte de ese plan de salvación. Entonces, hermana querida, ánimo, ánimo, hay que seguir estudiando todo el plan de Dios que nos habla claramente acerca de cómo nosotros nacemos totalmente pecadores y condenados al infierno y que realmente necesitamos es de esta gracia misericordiosa que se expresa de esta manera para que podamos ser salvos. Así que la invito, como dice el hermano Juan, a seguir escudriñando estos programas anteriores para que su merced tenga un panorama completo de la doctrina bíblica del pecado, de la salvación, de la soberanía de Dios, y así pueda entonces su merced encajar cada una de estas doctrinas correctamente. Gracias, Pastor Guillermo, por la respuesta a la hermana y amigo oyente, los invitamos a que nuevamente examinen esos textos. Espero que los haya retenido bien. Es Romanos 8:28, en adelante hasta el 30, 1 Corintios 1:23, 24, 26, Ezequiel 36, 26 y Juan capítulo 6, versículo 44. Espero, pastor, que esos hayan sido los textos para que los hermanos vuelvan a examinarlos en un contexto. Bueno, Pastor Guillermo, gracias por la explicación. Dios lo bendiga por su tiempo para estar en Fuego AM. Damos gracias por su vida, por su ministerio y hasta otra oportunidad. Qué bueno poderlo tener nuevamente en Fuego AM. Bendiciones y un abrazo, Pastor Guillermo. Un abrazo también y un saludo a los oyentes. Gracias, Pastor. A todos los amigos que estuvieron conectados en Facebook, en YouTube, gracias por sus comentarios. Gracias a la hermana por ese excelente inquietud que tuvo. Es la hermana Luz Chávez. Y a Lorena, en el Control Master, agradecemos y les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones. Hasta otra oportunidad en el Impulso.